Hola y bienvenido a un nuevo video, nuestro video número 34, en el cual vamos a estudiar las propiedades del triángulo rectángulo, específicamente las funciones trigonométricas que se pueden aplicar al estudio de este tipo de triángulos. Para fines de cálculo, los triángulos se dividen, cuando los clasificamos por sus ángulos, en triángulos rectángulos, que tienen un ángulo de 90 grados, y en triángulos no rectángulos. Los triángulos no rectángulos, pues, a su vez se dividen en dos. La clasificación no es tan importante, un triángulo se llama acutángulo y el otro obtusángulo, pero lo que verdaderamente importa es saber qué reglas o qué leyes podemos aplicar para cada triángulo. En un triángulo rectángulo podemos aplicar el teorema de Pitágoras, aquí le vamos a poner que podemos aplicar el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas. Entonces le vamos a poner aquí funciones trigonométricas. ¿Qué quiere decir? Que pues bueno, en estos triángulos aplican las reglas de seno del ángulo, coseno del ángulo y tangente del ángulo, solo en triángulos rectángulos. Los no rectángulos, bueno, estos sirven para expresar otro tipo de problemas, y aquí las reglas que tenemos que aplicar son la ley de cosenos y la ley de senos, que vamos a ver en un próximo video, pero por lo pronto nos vamos a enfocar en los que son rectángulos. Anteriormente habíamos platicado que este tipo de triángulos o este tipo de problemas, cuando vienen contextualizados con un dibujo, con una ilustración o con un diagrama que representa una situación medianamente real, por ejemplo aquí tenemos una persona que está subiendo una escalera y que se está apoyando en una pared, entonces todo lo que represente una estructura vertical, puede ser una casa, una pared, un poste, una persona, una torre, cualquiera de esos elementos representa una línea vertical, y con el suelo siempre nos va a formar un ángulo de 90 grados. Esa es una cuestión que podemos nosotros inferir en este tipo de problemas, siempre y cuando tenga una ilustración. Un árbol también aplicaría. Entonces aquí nosotros tenemos un ángulo de 90 grados. Entendido eso, podemos entonces concluir que este es un triángulo rectángulo y podemos aplicar las funciones trigonométricas. Otra cosa importante es que estos dos son datos que nos dan el problema. En un examen de este tipo, ya sea para acreditar un nivel educativo o para admisión a universidad, no se pueden utilizar calculadoras científicas. Entonces, ¿cómo podemos analizar funciones trigonométricas sin calculadora científica? Porque el dato nos lo dan. ¿Por qué nos dan dos? Porque nosotros tenemos que identificar cuál es la que nos sirve y a partir de ahí escoger solo una de las dos. Entonces un dato corresponde a un distractor. No nos van a dar solo lo que necesitamos, nos van a dar a veces datos de más, y en estos problemas también es importante entender que no tenemos que utilizar necesariamente todos los datos que nos dan, solo los que nos son necesarios. Entendido eso, vamos entonces a identificar cuál es el ángulo de referencia. Los datos nos mencionan el ángulo de 65, por lo tanto este es nuestro ángulo importante. Vamos a llamarlo ángulo A, simplemente para tener una referencia y escribirlo. Y como es un triángulo rectángulo, vamos a identificar cómo se llaman los lados. Acuérdense que dos lados son catetos. Este es el cateto opuesto, vamos a ponerle CO. El cateto opuesto es el cateto que está enfrente de nuestro ángulo. Es el único lado que no forma parte del ángulo, o sea que no entra al ángulo, porque la base sí entra al ángulo, miren, y la hipotenusa obviamente también. Entonces el cateto opuesto es el lado que está enfrente de nuestro ángulo y que no lo forma, entonces sería el de enfrente. El cateto adyacente es el de abajo. Este de abajo se llama cateto adyacente. Si tienes dudas de cómo se nombran estos dos lados, puedes ver el video anterior en donde se explica un poquito más a detalle. Y la línea inclinada que está siempre enfrente del ángulo recto es la hipotenusa. Entonces esta línea que vamos a poner en verde es la hipotenusa. Nuestra función elegida tiene que cumplir con dos criterios. Número uno, tiene que incluir el dato que queremos calcular. Entonces nosotros queremos calcular el cateto opuesto. Entonces la función trigonométrica que tenemos que utilizar es una que involucre el cateto opuesto. Hay dos funciones que involucran el cateto opuesto: seno del ángulo. Seno del ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa. Y la otra función trigonométrica que involucra el cateto opuesto es tangente del ángulo, que sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto entre cateto adyacente. También tenemos coseno, pero coseno
no involucra el cateto opuesto y no nos sirve porque necesitamos calcular el cateto opuesto. Entonces, ¿cómo elegimos la función que vamos a utilizar? Pues tenemos dos opciones. Una es verificar qué datos tenemos y la otra sería un poquito más sencillo porque es concluir que no podemos usar tangente porque no nos dan el dato de tangente acá. Entonces esa sería una forma indirecta de entender que tenemos que utilizar seno del ángulo. Pero ¿cómo justificamos técnicamente el uso de la función seno? Bueno, pues si queremos utilizar esta función, tenemos que tener estos dos datos que vamos a marcar. Aquí los voy a marcar los voy a resaltar con este marcatexto. O son datos o son las incógnitas que tenemos que calcular. El cateto opuesto es la h. Entonces sí es un lado de interés, por lo tanto está bien. Y la hipotenusa es un dato, es 12. En el de abajo, pues el cateto opuesto sí lo tenemos, pero el cateto adyacente, que es el de abajo, ni nos interesa calcularlo, ni sabemos cuánto vale. Entonces, por lo tanto, todo lo que tenga que ver con el cateto adyacente nos es irrelevante y no hay que utilizarlo porque como no sabemos cuánto vale, nos vamos a quedar en un problema que vamos a poder plantear, pero no vamos a poder resolver. Entonces, explicado eso, vamos a utilizar la función seno. Casi siempre en este tipo de problemas, cuando vamos a calcular un elemento vertical y el lado que te dan es el ángulo de abajo, vamos a utilizar siempre o casi siempre la función seno del ángulo. No hay que asumirlo como tal siempre. El ángulo es A, pero es casi una regla. Cateto opuesto entre hipotenusa. Ahora vamos a sustituir aquí los datos que tenemos. Seno de A es seno de 65. Es igual al cateto opuesto. En nuestro problema el cateto opuesto se llama H y representa una altura. Entonces en vez de cateto opuesto vamos a poner H. Y la hipotenusa pues son los 12 pies, vamos a sustituirlos también. En vez de poner hipotenusa, esta h es de hipotenusa, no hay que confundirla con la h de altura que es la de arriba. Entonces son 18 pies. Si nosotros queremos calcular la h, este valor lo tenemos que despejar y si está dividiendo va a pasar multiplicando. Entonces si nosotros multiplicamos algo lo vamos a pasar a un lado del término que ya teníamos. Entonces vamos a poner seno del ángulo, seno de 65 por 12 pies. Normalmente se pone al revés porque se pone siempre el número y después la función. Este lo pasamos para acá multiplicando a lo que teníamos a la derecha y tenemos la h. Entonces vamos a reescribirlo porque normalmente esto se escribe de izquierda a derecha, o sea primero la incógnita y a reagrupar esto. 12 seno de 65. Entonces aquí es donde tomamos el decimal que tenemos acá y sería h es igual a un 12 multiplicado por 0.906. Al resolver esta multiplicación podemos ver que el resultado es 10.87 y la unidad son pies. Comparamos nuestras opciones y podemos ver que la respuesta es el inciso D. Es importante que también de alguna forma comparemos y analicemos si las opciones o si las respuestas tienen medianamente sentido, ¿no? Por ejemplo, nada tiene que valer más de 12 pies porque la hipotenusa es el valor más grande en un triángulo rectángulo. Si nos hubiera dado por ejemplo 15, pues es imposible porque la hipotenusa tiene que valer más. Entonces, recapitulando, tenemos que identificar el ángulo de interés, plantear el nombre o escribir el nombre de los lados del triángulo para poder elegir la función que vamos a trabajar, sustituir los lados, despejar la letra que queremos calcular, sustituir la función que se nos va a dar desde un principio como dato y encontrar nuestra respuesta, que en este problema fue 10.87 pies.